Mi madre me echó tras pagar yo $10.400 en facturas, mientras vivían gratis 11 meses en mi casa. Cocinaba, limpiaba e incluso cedí mi oficina, pero al pedir espacio, ella exigió que actuara como familia. Dormí en el coche. Al amanecer, una sola transferencia los dejó pálidos. Si no te gusta vivir con la familia, puedes irte. Eso gritó mi madre a través de la sala de estar. A todo volumen, con todo el veneno, como si fuera una extraña que se hubiera quedado más tiempo del debido. Como si no hubiera pagado cada maldita factura de esa casa durante casi un año. Como si fuera yo la que se aprovechaba. Mi nombre es Samantha. Y desde donde sea que estés viendo esto, quédate conmigo. ¿Alguna vez te han utilizado de forma tan silenciosa, tan educada, que para cuando te diste cuenta, era demasiado tarde para gritar? Porque eso es exactamente lo que me pasó. Y la forma en que terminó, digamos que las cerraduras no cambiaron, pero los nombres en la escritura sí. Déjame pintarte el cuadro. Era un jueves. Acababa de salir de un turno de 10 horas. Mi coche tenía poca gasolina. Me dolían los pies por estar de pie, y lo único que quería era sentarme en mi oficina, la que diseñé, con el escritorio de cristal y las estanterías flotantes. Pero no podía, porque esa habitación ahora pertenecía a mi hermano y a sus 2 hijos pequeños. Las paredes estaban cubiertas de crayones. La alfombra tenía jugo de manzana empapado en sus fibras. Y la voz de mi madre me recibió antes de que pudiera siquiera dejar las llaves. Ahí estás, dijo, como si se hubiera visto agobiada por mi ausencia. La cena no está lista. ¿Qué estuviste haciendo todo el día? ¿Qué estaba haciendo? Había pagado la hipoteca de $2.200 esa mañana. Había enviado las facturas de los servicios públicos. Incluso le había enviado $80 a mi hermano por sus compras de emergencia, y ella tuvo el valor de preguntarme qué estaba haciendo. Aún así, me mordí la lengua. Sonreí. Saqué las sobras y las recalenté para todos. Incluso después de que se quejaran del sabor, sonreí. Incluso después de que dejaran los platos en el fregadero, los lavé. Y cuando me atreví, quiero decir, me atreví de verdad a preguntar si podía mover mi escritorio al pasillo solo para tener un lugar donde trabajar de nuevo, la respuesta de mi madre no fue confusión. No fue disculpa. Fue la guerra. Si no te gusta vivir con la familia, ladró, de pie sobre mí, entonces vete. Ni una persona en la sala dijo nada. Mi hermano se encogió de hombros. Su esposa evitó mi mirada. Mi padre subió el volumen de la televisión, así que asentí. Y esa noche, empacé una almohada, una manta y mi portátil, y dormí en el coche. Estaba helada a las 4 de la madrugada, pero no lloré. Solo miré al techo. Bueno, al techo del coche que todavía estaba apagando y susurré, está bien, porque ya no estaba triste. Estaba harta. Harta de dar, harta de rogar, harta de ser la columna vertebral silenciosa de una casa que escupía en mi espalda. A las 5:17 de la madrugada, desbloqueé mi teléfono, abrí mi aplicación bancaria, me deslicé hasta la pestaña de transferencias e hice clic en un botón. No tuve que decir una palabra. No grité ni cerré la puerta de golpe. Pero esa única transferencia, lo cambió todo. Y mi madre, la que creía que su nombre todavía significaba poder en esa casa, acababa de firmar su salida sin saberlo. No te das cuenta de lo profundo que llega la traición hasta que empiezas a contar. 11 meses. Eso es lo que vivieron bajo mi techo. Gratis de alquiler, gratis de facturas, gratis de consecuencias. Y en todo ese tiempo, ni una sola vez alguien dijo gracias. Ni una vez mi madre preguntó si estaba bien trabajar horas extras solo para mantener las luces encendidas. Ni una vez mi hermano dudó antes de lanzar otro paquete de Amazon al porche como si lo hubiera pagado él mismo. Ni una vez alguien miró a su alrededor y se dio cuenta de que la única razón por la que esa casa seguía funcionando era yo. Y lo más enfermo, los dejé. Les di la mascarilla de oxígeno mientras yo me ahogaba en humos. Cuando se mudaron, se suponía que sería temporal. Mamá había vendido su condominio. Mi hermano y su esposa habían sido desalojados. Pensé, vale, somos familia.
Apoyémonos mutuamente. Pero apoyarlos se convirtió en sostenerlo todo. Pagué la hipoteca de $2.200, la factura de gas de $300, internet de $190, las compras de $1.000, otros $400 en necesidades urgentes aleatorias, pasteles de cumpleaños, fórmula para bebés, viajes en Uber, copagos médicos. Y cada mes, como un reloj, mi madre me miraba al otro lado de la mesa de la cocina y decía, es lo que hacen las familias. Pero lo que realmente quería decir era, es lo que tú haces. Y la casa que trabajé 10 años para comprar se había convertido en un comedero y yo era la vaca. Me perdí reuniones de Zoom porque los niños gritaban al fondo. Renuncié a mi propio dormitorio 2 veces cuando parientes vinieron de fuera de la ciudad y cuando me agarré la gripe el invierno pasado. Cerraron la habitación de invitados y me dijeron que durmiera en el sofá por la seguridad de todos. Dormí junto a una jaula para perros. Nunca me quejé. Me dije a mí misma que era solo una temporada. Pasaría. Pero no pasó. Creció. Mi hermano empezó a tratar el garaje como su gimnasio personal. Mancuernas, banco de pesas, polvos de proteínas apilados junto a pañales de bebé. Mi padre convirtió el solarium en un fumadero. Y mi oficina, perdida, despojada, reutilizada como guardería para niños pequeños. Mi escritorio personalizado se vendió para hacer espacio. Nadie me preguntó siquiera. Y cada vez que me estremecía, cada vez que insinuaba que necesitaba espacio, tranquilidad o dignidad, mi madre decía lo mismo. Somos tu familia. Actúa como tal. La ironía, yo estaba actuando como familia. Del tipo que se sacrifica, que lo mantiene unido, que se calla y se presenta. Pero ellos actuaban como si yo fuera el servicio. Así que esa noche, la noche en que gritó, no se trataba solo de una habitación. No se trataba solo de un escritorio o una cama. Se trataba de los años que me drenaron. El amor que disfrazaron de derecho. La forma en que me enseñaron que ser necesitado era lo mismo que ser amado. No lo era. Esa mañana en el coche, no transferí dinero de una cuenta. Transferí la propiedad de la casa, del título, de la hipoteca. Porque hace 3 meses, cuando vi que las cosas no cambiaban, hice un movimiento silencioso. Compré una segunda propiedad, la puse a mi nombre, transferí los servicios públicos, transferí mi licencia comercial, transferí todo, y a las 5:17 de la madrugada completé el último paso. Puse la casa a la venta. Ella gritó, si no te gusta vivir con la familia, vete. No tenía idea de que era ella la que estaba siendo desalojada. Al mediodía de ese mismo día, el cartel de Se vende estaba puesto. Una pizarra blanca limpia con letras rojas gruesas clavada directamente en el césped por la agente inmobiliaria con la que había estado trabajando en secreto durante 6 semanas. Ella incluso me envió una foto cuando estuvo hecho. La casa parecía tan pacífica en esa foto. Si no lo supieras mejor, nunca adivinarías que dentro vivía un huracán de derecho, ruido y manipulación emocional disfrazada de amor. No entré por la puerta principal ese día. No era necesario. Mi coche seguía siendo mi espacio seguro, mi sala de pensar. Y tenía un movimiento más que hacer. Esperé hasta las 3 de la tarde. Justo cuando mi madre solía terminar su descanso, y mi hermano comenzaba su ritual de batidos de proteínas sin camisa en el patio trasero como si estuviera en algún culto de fitness de TikTok. Justo cuando las rabietas de los niños alcanzaban su punto álgido, fue cuando envié el mensaje grupal. Hola, ya que ninguno de vosotros preguntó cuándo volvería a casa, solo un aviso, no estaré. La casa está en el mercado. Tenéis 30 días para desalojar. Se seguirán avisos legales. Las preguntas pueden dirigirse a la gente. Miré mi pantalla, respiré hondo y envié. Sin emojis, sin disculpas, solo hechos. La reacción fue nuclear. En 30 segundos, mi teléfono explotó con llamadas, mensajes de texto, amenazas disfrazadas de preocupación. El mensaje de mi hermano fue el primero. ¿Estás bromeando, verdad? Sim. Esto afecta a mis hijos. La respuesta de mi madre fue más larga. Un muro de mensajes de texto que empezó con ¿cómo te atreves? Y terminó con ni siquiera eres una hija real.
Y esa la capturé, no por venganza, solo por recuerdo. Necesitaba recordar que el amor en nuestra casa siempre venía con condiciones. No me llamaron cuando estaba enferma. No me ayudaron cuando lloré después de perder un contrato. No dijeron una palabra cuando empeñé mis joyas de familia solo para cubrir esa factura de calefacción de $800 en diciembre pasado. Pero en el momento en que me levanté, de repente se preocuparon. Mi papá no me envió un mensaje. Me envió una nota de voz, algo sobre humillar a la familia y cómo las hijas se supone que deben construir hogares, no venderlos. La reproducí una vez, luego la borré. La verdad era que no los había vendido. Me había salvado a mí misma. Esa noche, me quedé en la habitación de invitados de una amiga. Llevaba meses preguntándome por qué me veía tan cansada, por qué me estremecía ante las llamadas telefónicas. Nunca le conté la historia completa, pero cuando aparecí en su puerta y le pregunté, ¿tienes espacio para una más esta noche? Abrió la puerta sin hacer ninguna pregunta. A veces los extraños te tratan mejor que la sangre. Mientras tanto, el chat grupal familiar se convirtió en una zona de guerra. Rogaron, luego amenazaron, luego intentaron la culpa. Mi hermano preguntó si podía darles un mes más. Mi madre dijo que nunca me perdonaría. Mi padre dijo, ¿crees que estás por encima de nosotros? ¿Crees que esa casa te hace mejor? No, no creía que la casa me hiciera mejor, pero sí creía que la gente que vivía en ella debería al menos respetar a la que la pagó. Así que no respondí. Envié el mensaje de texto a mi agente inmobiliaria y dejé que ella manejara la tormenta porque mientras ellos estaban ocupados gritando en una casa que ya no les pertenecía, yo ya estaba abriendo la puerta de mi nueva casa con una escritura a mi nombre, paz en mis pulmones. Y ni un solo colchón en el suelo. Pensaron que fui impulsiva, que simplemente exploté de la noche a la mañana, pero no lo hice. Lo que nunca se dieron cuenta, lo que nunca se molestaron en preguntar, fue cuánto tiempo había estado planeando mi salida. Empezó poco a poco. Dejé de dejar el correo en la mesa del pasillo. Abrí un apartado postal privado para mis documentos comerciales personales. Trasladé mi LLC de la dirección compartida a una virtual en el centro. Y un día, mientras recogía mi tintorería, vi un folleto pegado en la ventana de una oficina inmobiliaria. ¿Te sientes infravalorado en tu propia casa?, decía. Me quedé helada porque sí, lo estaba. Ese folleto se quedó doblado en mi bolso durante 2 semanas. Pero cuando la esposa de mi hermano usó accidentalmente mi tarjeta de crédito para pedir una licuadora de $300, del tipo con Bluetooth y ajustes preestablecidos, llamé a esa agente inmobiliaria. Su nombre era Dana. Y Dana no pestañeó cuando dije, quiero una salida, pero no puedo dejar que mi familia lo sepa. Todavía no. Se inclinó hacia adelante, sonrió y respondió, entonces, construyamos la salida en silencio primero. Y lo hicimos. Encontramos un loft de 2 dormitorios cerca del río. Techos altos, sol por las mañanas, un pequeño balcón, sin niños gritando, sin humo de cigarrillo, sin que nadie pidiera un poco de ayuda con el alquiler este mes, solo yo y el silencio. Mientras ellos discutían por las compras, yo estaba firmando una segunda hipoteca con mi cheque de bonificación. Mientras ellos convertían mi oficina en una guardería, yo estaba amueblando una nueva con madera maciza y vistas. Pensaban que siempre estaba fuera con amigos, pero yo estaba en Home Depot. Pensaban que estaba distante, pero estaba construyendo mi propio santuario. Y guardé los recibos, todos ellos. Cada transferencia que hice de mi cuenta comercial para cubrir emergencias domésticas. Cada factura que se suponía que debía dividirse pero que terminó solo a mi nombre. Cada correo electrónico de mi madre diciendo cosas como, eres la estable. Tú puedes manejar más. Los tenía organizados en carpetas con fechas, con pruebas porque sabía que eventualmente intentarían retorcerlo. Siempre lo hacían. Así que vine preparada. Cuando mi hermano le envió un mensaje de texto a Dana y dijo, esto no es legal. Nosotros vivimos aquí. Ella le reenvió el acuerdo de alquiler en blanco. Sin firmas, sin contrato, solo una familia que se aprovecha de la buena fe. Cuando mi madre intentó llamar al banco y congelar la venta, le dijeron, señora, su nombre no está en el título.
Ni siquiera sabía que había refinanciado hace 6 meses solo a mi nombre. Pensó que familia significaba poder. Nunca imaginó que superaría las cadenas en silencio. La noche en que se entregó el aviso oficial, me llamó. No gritó esta vez. Susurró, estás tirando a tu propia sangre, Samantha. Tomé una larga respiración, salí a mi balcón y dije, no, estoy tirando a una casa llena de aprovechados que nunca me vieron como más que una cartera. Ella se quedó en silencio. Luego colgó. Me senté en la oscuridad un rato después de eso. Sin música, solo el sonido distante de las luces de la ciudad. Mi bandeja de entrada sonó con un correo electrónico de Dana. Había llegado una oferta por encima del precio de venta. Comprador en efectivo. Sonreí porque mientras ellos gritaban sobre la traición, yo finalmente estaba probando la libertad. Y lo mejor, todavía creían que tenían 30 días. Pero lo que no sabían era que el comprador quería la casa desocupada en 7. 7 días. Eso era todo lo que les quedaba en la casa que pensaban que siempre sería suya. Y el reloj ya estaba corriendo. No les advertí. No entré con un discurso o una maleta llena de ultimátums. No, dejé que el silencio hiciera su trabajo porque el silencio, cuando te han ignorado durante demasiado tiempo, se convierte en el lenguaje más ruidoso. El primer día, mi hermano me llamó 17 veces. Para la llamada número 6, dejó de fingir que estaba tranquilo. Esto no es justo. No puedes dejarnos tirados en la calle. Olvidó que no estaba simplemente tirando a nadie. Los había estado llevando durante casi un año. Mi mamá me envió un mensaje de texto a continuación con una foto de los hijos de mi hermano sentados en las escaleras abrazando un oso de peluche. La leyenda, esto es lo que querías para ellos, que sufran. Esa parte dolió, no porque fuera verdad, sino porque estaba usando caras inocentes para proteger a los culpables. No respondí. En su lugar, le di a Dana luz verde para proceder con la inspección del comprador. Al día siguiente, 2 agentes y el comprador se presentaron para recorrer la casa. Mi familia actuó confundida, luego indignada, luego furiosa. ¿Por qué está esta gente aquí?, preguntó mi padre. Dan. Ella sonrió con calma. Esto es una visita programada. Está en el acuerdo. Mi madre parecía que se había tragado vinagre. ¿Qué acuerdo? Dana simplemente le entregó una copia de los documentos de transferencia, legalmente archivados, firmados y sellados. Vi todo desde el otro lado de la calle, aparcada en mi coche, tomando café. Un pequeño acto de teatro, un asiento en primera fila a su desmoronamiento. El comprador salió sonriendo. Le estrechó la mano a Dana y dijo, 7 días. Justo como habíamos discutido esa noche, recibí otra llamada. Esta vez fue la esposa de mi hermano. Su voz temblaba. Samantha, por favor. Los niños no entienden lo que está pasando. Pude oír a un bebé llorando al fondo. Solo danos 2 semanas más. Eso es todo lo que te pido. Casi cedí, pero luego recordé la licuadora, la que pidió con mi tarjeta y se rió diciendo, simplemente fingiremos que fue un regalo de inauguración. Eso no fue supervivencia. Fue derecho adquirido. Así que dije, lo siento. De verdad que sí, pero esta casa ya no es tu hogar, y yo no soy tu red de seguridad. Colgó sin decir una palabra. Día 4, el embalaje comenzó a regañadientes, enojados. Pensaron que cambiaría de opinión. Pensaron que la culpa los salvaría. Pero la culpa no funciona en alguien que ha estado emocionalmente en bancarrota durante 11 meses. Día 5, intentaron retrasar al comprador. Afirmaron, tenemos moho. Las tuberías gotean. El techo tiene problemas. El equipo de inspección del comprador lo desmintió en horas. Dana me llamó, riendo suavemente. Tu familia se está quedando sin trucos. No me reía. Estaba de luto porque esto no era solo venganza. Era duelo. El tipo de dolor que sientes cuando te das cuenta de que tu familia amaba la versión de ti que podían controlar, no la que desarrolló una espina dorsal. Día 6, las súplicas cesaron.
Empacaron en silencio. Mi madre no envió mensajes. Mi hermano no llamó. Mi padre finalmente apagó la televisión. Supongo que se dieron cuenta de que las cerraduras no iban a cambiar, pero el poder sí. Y para el día 7, estaba de pie fuera de la casa viendo a los mudanceros cargar cajas en un camión. Mi hermano pasó a mi lado una vez, no dijo una palabra. Mi madre lo siguió, aferrando un ángel de cerámica que solía estar en nuestra repisa. Se detuvo, me miró fijamente. Espero que estés orgullosa. La miré a los ojos. No, mamá. Finalmente soy libre. Y pasé junto a ella, directamente a una casa que ya no era mía, pero que nunca realmente fue de ellos tampoco. La casa resonaba, no con sonido, sino con ausencia. Sin gritos de bebés, sin puertas de baño que se cerraban de golpe, sin pasos pasivo-agresivos fuera de mi habitación, solo pisos vacíos, pegatinas medio despegadas en la nevera, y el ligero olor a tostada quemada que siempre dejaban. Se habían ido. Debería haber sido triunfante, como un momento de coronación. Pero me quedé en medio de la sala, mirando la abolladura en la pared donde mi hermano una vez cerró el cochecito de golpe, y todo lo que sentí fue silencio. No paz. Todavía no. Solo silencio. Dana estaba a mi lado, con una carpeta en la mano. ¿Los compradores están transfiriendo el pago final a las 3 de la tarde lista? Asentí lentamente. He estado lista, pero mi pecho decía lo contrario. Caminé por cada habitación una última vez. La guardería que solía ser mi oficina todavía tenía el tenue contorno de mi antigua tabla de visión bajo la pintura descascarada. La cocina con 2 tiradores de cajón faltantes y medio especiero. Recuerdo cocinar 3 comidas al día allí mientras mi madre se sentaba viendo telenovelas, sin ofrecerse una vez a ayudar. El pasillo una vez cubierto con mis títulos enmarcados. Me haces sentir que te estás jactando, dijo. Y mi dormitorio, mi pequeño refugio, el único espacio que me quedaba al final. Recordé la noche en que conseguí mi cliente más importante, el que hizo que todo fuera posible. Llegué a casa radiante. Mi padre preguntó, ¿cuánto te pagaron? No, felicidades, no estoy orgulloso, solo dinero. Eso era todo lo que yo era para ellos. Una cartera con sentimientos. Y cuando la cartera dejó de funcionar, explotaron. Abajo, Dana estaba cerrando. Me miró y dijo suavemente, firmaron la verificación de mudanza, sin daños reclamados, sin demandas pendientes. Se acabó, Sam. Di una última respiración, entonces yo también. Entregamos las llaves al comprador a las 4:15 de la tarde. Él sonrió, me agradeció y dijo, esta casa tiene buenos cimientos. Casi me río. Tiene buenos cimientos porque yo la mantuve en pie. Me alejé sin mirar atrás. Me subí a mi coche, introduje mi nueva dirección y conduje. Mi nuevo loft olía a lavanda y pintura fresca. Las ventanas daban a un río. Mi escritorio, el que vendieron sin preguntar, había sido reemplazado. No por el mismo, sino por uno mejor. Uno que construí yo misma. Y me senté en esa silla, el cuero suave todavía adaptándose a mi cuerpo, y finalmente lloré. No porque los extrañara, porque ya los había llorado mucho antes de que se fueran. Lloré porque finalmente tenía espacio para sentir. Y el silencio. Esta vez no se sentía vacío. Se sentía como libertad. Esa noche volví a encender mi teléfono. Llamadas perdidas, mensajes de texto, mensajes de voz. Uno de mi madre. Si terminaste con tu berrinche, estamos listos para hablar. Nos avergonzaste, pero somos familia. Podemos solucionarlo. Escuché todo. No lo borré. Simplemente lo guardé en una carpeta titulada Nunca más porque lo que llaman amor no lo es. El amor real no usa el silencio como arma. No convierte tu generosidad en deuda. No te castiga por crecer. Así que apagué las luces, bebí mi té y susurré al aire nocturno. Me enseñaste a actuar como familia. Finalmente lo hice. Me protegí. 3 semanas después, recibí una carta de mi padre. Escrita a mano.
sin remitente, solo mi nombre en letras mayúsculas pulcras, como si fuera una casera cobrando deudas. Dentro había una sola página. La tinta estaba manchada en algunos lugares, no por lágrimas, sino por prisa. Samantha, te criamos mejor que esto. No abandonas a tu gente. Crees que el dinero te hace poderosa, pero has perdido tu alma. La familia se trata de sacrificio. Tu madre llora todas las noches. Puede que hayas vendido la casa. Pero has perdido tu hogar. Papá. Sin disculpa, sin reflexión, solo vergüenza envuelta en su caligrafía. No lloré. Ni siquiera me enojé porque confirmaba todo lo que sabía en lo más profundo de mis huesos. No me querían a mí. Querían mi utilidad. Lo disfrazaron de amor, de tradición, de hacer tu parte. Pero en el momento en que dejé de dar, me convertí en la villana de una historia que escribieron sin mí. Doblé la carta cuidadosamente, la coloqué junto a la foto que había enmarcado en mi nueva estantería, una versión más joven de mí sosteniendo las llaves de esa primera casa, sonriendo. Esa niña pensó que la familia aplaudiría cuando construyera algo. En cambio, se mudaron como termitas. Y cuando finalmente se levantó, lo llamaron traición. No me quedaba nada que demostrar. Pero el destino no había terminado del todo, porque 2 semanas después, Dana volvió a llamar. ¿Estás sentada?, preguntó. Siempre estoy sentada ahora, bromeé. De eso se trata. ¿Tu comprador? Está vendiendo la casa. Ya tiene una nueva oferta. Levanté una ceja. Vale. Es tu antiguo jefe. Elliot Kaufman. ¿El CEO? Se muda el mes que viene. Elliot Kaufman. El hombre que una vez dijo que era demasiado callada para manejar el liderazgo. Que rechazó mi aumento hace 3 años y me dijo, sé agradecida. No tienes hijos ni responsabilidades como otros. Ahora él estaba comprando la casa que sostuve con manos magulladas y bolsillos vacíos. La simetría poética me hizo reír a carcajadas. Me imaginé entrando por la puerta principal, todavía manchada de crayones. Sentándose en el sofá, mi madre se negó a aspirar, preguntando, ¿qué es ese olor?, y le dijeron, fórmula para bebés y opiniones rancias. No lo odiaba. Ya no. Pero sentí que el universo tenía sentido del humor. Y finalmente estaba en la audiencia, no en el remate. Pensé en responder a la carta de mi papá. Pensé en escribirle de vuelta. No perdí mi hogar. Creé uno. Y esta vez, nadie comerá en mi mesa a menos que también traiga algo. Pero no lo hice porque no lo entenderían. No entendían los límites, solo la obediencia. No entendían el crecimiento, solo la culpa. Así que los dejé vivir con el silencio. El mismo silencio que me dieron durante años cuando me ahogaba en facturas, estrés y soledad bajo el mismo techo que daban por sentado. Y yo, planté un pequeño jardín de hierbas en mi balcón, colgué cortinas suaves que bailaban con la brisa, adopté un gato llamado Leyer porque llevar un registro era mi especialidad ahora. Encendí una vela esa noche, me senté junto a mi tabla de visión, una nueva, y escribí una afirmación final. Solo porque lo llaman hogar no significa que alguna vez haya sido seguro. El fuego era mío ahora, y no lo usaba para calentar el corazón frío de nadie más, nunca más. Un mes después de la venta, recibí un último mensaje de mi madre. Sin saludo, sin explicación, solo 5 palabras. Nos quedamos con la tía Joyce. Eso fue todo. No, perdón. No, nos equivocamos. No, gracias por mantenernos a flote cuando no teníamos nada. Solo una actualización logística, como si fuera una casera lejana. Un nombre en un documento que ya no respetaban pero que no podían evitar. Miré ese mensaje durante mucho tiempo. Y por primera vez en más de 1 año, quizás más, no sentí nada. Ni rabia, ni dolor, ni siquiera alivio, solo claridad. Nunca me vieron. Ni la versión que sangró por ellos en silencio. Ni la que trabajaba los fines de semana y se saltaba vacaciones y hacía magia con los cargos por descubierto. Para ellos, yo era una función, un grifo que nunca se secaba hasta que yo lo hacía. Y cuando dejé de verter,
culparon a la tubería. Recuerdo una vez de pequeña, se me cayó el cono de helado en el pavimento. Lloré como si el mundo se hubiera acabado. Mi madre se arrodilló a mi lado, me secó las lágrimas y dijo, algunas cosas caen para que se puedan sostener cosas mejores. En aquel entonces le creí. Ahora me di cuenta de que solo lo decía cuando sus manos estaban llenas de algo mejor. Me senté en mi loft esa noche, viendo la ciudad respirar debajo de mí. La luz de la luna entraba por el cristal, pintando plata en mi suelo. Leyer, mi gato, ronroneaba suavemente en mi regazo. El jardín de hierbas que planté había empezado a florecer. Albahaca, menta, un solo tomate, la vid trepando como si supiera que pertenecía. Había construido algo tranquilo, algo sagrado, y ni una vez extrañé el caos. Mi teléfono volvió a sonar, un correo electrónico reenviado de Dana. La agente inmobiliaria ha cerrado un trato récord en otra casa del vecindario. Ella escribió, parece que tus ventas establecieron un nuevo techo de precios. Cambiaste el juego. Sonreí, no por el dinero, sino porque había cambiado algo. Rompí el ciclo. Dejé de actuar el amor como servidumbre. Dejé de confundir la sangre compartida con valores compartidos. Dejé de rogar que me vieran personas que solo miraban cuando necesitaban algo. Y ahora volvía a escribir historias. Lancé mi pequeño negocio digital, el que pospuse durante 2 años porque la familia me necesitaba más. Elegí muebles lentamente, no basándome en ofertas, sino en lo que se sentía mío. Invité a 2 amigos a cenar. Comimos en el suelo, riendo hasta medianoche, bebiendo vino barato en tazas. Fue la mejor comida que había tenido en años porque nadie me pidió que limpiara sola. Nadie se fue temprano sin decir gracias. Nadie me hizo sentir culpable por sonreír demasiado. Mientras lavaba los platos esa noche, le susurré al silencio, ya no estás vacío. Porque esta vez, el silencio no era el sonido de la supresión. Era el sonido de los límites respirando, de la dignidad volviendo a casa. De una mujer que una vez entregó su alma a una casa que tomaba y tomaba, ahora solo dando lo que ella elegía. Y en ese silencio, escuché la verdad. No perdí a mi familia. Ellos me perdieron a mí. Y yo. Yo gané.